Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica, la IAC. Feliz año nuevo de parte de todos nosotros en la IAC. Mejores deseos para un saludable y exitoso año nuevo 2025. Estamos muy emocionados de comenzar este nuevo año con ustedes y estamos muy entusiasmados por las oportunidades que se avecinan. Y verán que hoy estamos lanzando una nueva serie de seminarios web y estamos muy emocionados de invitarlos a unirse a nosotros en este viaje iluminador a través de la evolución de la hematología. Así que en esta serie exclusiva de seminarios web exploraremos los descubrimientos transformadores e innovaciones que continúan impactando el diagnóstico, tratamiento, pero también la comprensión de las enfermedades de la sangre. Así que cada sesión de la serie titulada Pioneros en Hematología, cada sesión contará con una discusión en profundidad dirigida por un maestro, experto, reconocido en el campo, mostrando los hitos científicos, algunas historias personales, pero también los legados duraderos, ¿no?, de estos pioneros. El objetivo de esta serie es enriquecer nuestro conocimiento e inspirar nuevas perspectivas. Así que hoy estamos comenzando este nuevo año con este primer seminario web. Y el ICH está extremadamente orgulloso de destacar al profesor Thierry Facon, quien es un líder extraordinario y pionero en el campo de la hematología. Su trabajo innovador y compromiso con el avance del cuidado de los pacientes lo han distinguido como una de las figuras más influyentes en la hematología moderna, especialmente cuando se trata del tratamiento del mieloma múltiple. Y escucharán mucho sobre esto en unos minutos. Para aquellos que no están familiarizados con la carrera del profesor Facon, él es profesor de hematología y jefe del Departamento de Hematología en el Hospital Universitario de Lille, en Dita, Francia. Lille está en el norte, parte occidental de Francia, y ha ocupado este puesto desde el año 2000. También acaba de terminar su mandato como presidente de la Sociedad Francesa de Hematología y también es un miembro activo de la Academia Internacional de Medicina de Francia. También fue presidente del IFM, el famoso Intergrupo Francófono del Mieloma, de 2003 a 2006. Y también ha presentado en muchas reuniones internacionales algunos estudios que pueden recordar, los cuales han transformado radicalmente la forma en que tratamos el mieloma múltiple. En cuanto a Lich, estamos muy orgullosos de informarles que él también es el coorganizador de la muy prestigiosa reunión COMI, Controversias en Mieloma Múltiple. También es miembro de la Junta de la ESH, Escuela Europea de Hematología. También me gustaría mencionar eso. También es profesor honorario en el Instituto de Hematología y Enfermedades de la Sangre y en la Academia China de Ciencias Médicas, en el Colegio de Medicina FEI de Beijing desde 2015. Ha recibido muchos premios prestigiosos, incluyendo el premio al logro de la EBMT en 2017, el premio al logro de carrera Bob Kyle en 2020 y más recientemente el premio Waldenstrom
en la reunión de la Sociedad Internacional de Mieloma, celebrada en septiembre de 2024 en la hermosa ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Ha publicado cientos de artículos revisados por pares, incluyendo varios artículos en The Lancet y en el New England Journal of Medicine. Así que, como podrán imaginar, las contribuciones del profesor Facón al tratamiento y comprensión del mieloma múltiple han transformado el panorama de esta enfermedad. A través de su investigación innovadora, experiencia clínica y liderazgo en ensayos clínicos fundamentales, ha desempeñado un papel clave en la configuración del algoritmo de tratamiento, que ha mejorado significativamente los resultados para los pacientes. Pero más allá de todos estos logros científicos, puedo decirles eso. El profesor Facon, quien es un amigo muy querido para mí, también está dedicado a la educación en hematología, pero también al mentorazgo. Varios estrellas de hoy, contribuyentes bien establecidos, fueron inspirados por su trabajo, fueron formados en su departamento y siempre ha fomentado un espíritu de innovación y colaboración que continúa, impulsando el campo hacia adelante. Así que en el ICH nos gustaría celebrar al profesor Facón, no solo como un pionero, sino también como un visionario, cuyo trabajo ejemplifica la esencia misma de nuestra misión, de empujar los límites del conocimiento y la práctica en hematología para el beneficio de los pacientes en todas partes. Así que, por favor, únanse a mí hoy para honrar la notable carrera del profesor Facón y su impacto duradero en el campo. Gracias, Thierry, por acompañarnos hoy. Así que el concepto es tener una presentación de 15-20 minutos por el homenajeado. Y luego tendremos una discusión sobre algunos temas. Así que el piso es tuyo. Thierry, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias por esta amable invitación. Gracias a la Academia Internacional de Hematología Clínica y feliz año nuevo a todos. Definitivamente es un privilegio iniciar esta nueva serie de seminarios web y no estoy totalmente seguro de merecer esta nominación como pionero, pero al menos fui parte del IFM, que es una especie de que es un pionero en Maluma. Así que es un grupo de personas completamente dedicadas a el cuidado de mis pacientes durante muchos años y yo. Lo que les mostraré en los próximos minutos es principalmente lo que hicimos para los pacientes ancianos recién diagnosticados con mieloma múltiple. Así que me gustaría comenzar con, digamos, mis mentores o personas que han sido extremadamente importantes para mí. Los dos caballeros que se muestran en el lado izquierdo, el profesor French Butters y el profesor Jean-Pierre Jouet, fueron mis predecesores en el Hospital Universitario de Lille y ambos eran grandes hematólogos y personas muy, muy buenas. Han sido muy, muy serviciales, muy positivos y probablemente no habría podido hacer esta presentación hoy sin la ayuda de estos dos grandes doctores. El siguiente mentor es el profesor Jean-Luc Caruso. Es muy conocido en el campo del mieloma múltiple. Es un gran experto. Recibió el premio Waldorf Schön en 2005, así que hace 20 años. En ese momento la reunión fue en Australia y no trabajé con Jean-Luc en Nantes, pero ha sido, digamos, un mentor externo, mentor, pero muy importante para muchos de nosotros, incluyendo para ti, Mohamed, y para Philippe Moreau, para Hervé Beloazo y para mí. Y la última vez
mentor que me gustaría mencionar es el profesor Jean-Louis Michel, mostrado en el lado derecho. Fue un líder muy importante en hematología maligna en Bélgica durante muchos años. Falleció este año y me llevó por primera vez al internacional. Academia Francesa de Medicina en 2018. Y esta diapositiva básicamente lo mostró durante esta sesión de maloma. Así que también ha sido muy, muy útil para mí durante muchos años y para otros colegas del IFM. Así que estos son los pioneros. No se puede ser un pionero solo y estos son los estos y son los pioneros del IFM, así que el grupo francés de Marlema. La foto es de 2005, mayo de 2005, así que hace 20 años. Y así, puedes reconocer algunos nombres importantes en múltiples Marlema. El profesor Philippe Moreau, quien ahora es el presidente de la Sociedad Internacional de Marlema, el profesor Javier Beluazo, el profesor Jean-Luc Caruso, el profesor Régis Bataille, y Claire Mathieu fue, digamos, la madre del IFM durante muchos años. Jean-Yves Marlema fue el estadístico del IFM y todos los demás colegas, muy buenos colegas del IFM. Y así al principio era un grupo muy pequeño de personas. Así que esto era solo la junta hace 20 años, pero en esta diapositiva puedes ver además a algunas personas muy importantes, incluido tú, Mohamed, estás aquí. Y también me gustaría mencionar a Jean-Paul Fermat y Michel Attal. Así que Michel Attal ha sido de suma importancia para Marlema en tu país durante muchos años. Usualmente digo que ha sido el mejor probador de Marlema que he visto. Tenía un sentido muy especial para el buen estudio con el buen momento. Y fue simplemente un maravilloso probador y también un muy buen amigo. Así que este es el breve resumen de la filosofía del IFM, diría yo, o la hoja de ruta del IFM. Y creo que todas estas cosas son importantes aquí. Así que cultiva la amistad. Necesitamos orientación académica y esto es algo importante. Desde mi punto de vista significa que los diseños de ensayos, por ejemplo, deben provenir de organizaciones académicas y deben provenir de médicos que cuidan a los pacientes. Es probablemente importante ir paso a paso y esto es lo que hicimos en el IFM, tanto para los pacientes más jóvenes elegibles para trasplante como para los ancianos. Diseñamos muchos estudios de fase 3 simples y es bueno ser simple y tampoco olvidamos la buena ciencia. Así que muy brevemente los 4 artículos aquí. El objetivo no es celebrar mis propias publicaciones, sino simplemente aprovechar esta oportunidad para mencionar a algunos mentores adicionales y buenos colegas. Y así, este es mi primer artículo en el New England Journal sobre alotrasplante en mieloma múltiple. Como todos sabemos, el líder en el campo era el profesor Augusta Gatton de Suecia. Y muchos de nosotros éramos hematólogos jóvenes en ese momento y esto fue para mí un artículo importante en 1991. Este sobre Waldenstrom también es importante. El artículo fue posiblemente revisado por el profesor Bob Kyle y fue publicado en el JCO en 1993. Y gracias a este artículo me convertí en miembro de NASH en 1994. Conocí al profesor Kyle por primera vez en 1994 y me pidió que aplicara a la Sociedad Americana de Hematología basándome en este artículo. Así que muchas gracias a Bob Kyle, quien ha sido un gran hematólogo y un gran mentor para muchas personas. Y finalmente me gustaría mencionar brevemente mi primer artículo en Blood aquí. A principios de los 90 hice citogenética de mieloma con citogenética convencional y cariotipo convencional. Así que eso era
no muy fácil, y solo una manera de mostrar que también progresamos en la biología del mieloma múltiple. Esta es la figura que publiqué en 1995 mostrando ganancias y pérdidas de cromosomas con citogenética convencional. Y en el lado derecho tienes básicamente lo que tenemos hoy con genómica y técnicas bastante sofisticadas. Y esta es una manera de medir en cierta medida que hicimos mucho progreso en el campo del mieloma múltiple. Desde un punto de vista terapéutico, comenzamos con esto. Y esto es básicamente lo que teníamos en los 80 y creo desde los 60 hasta los 90. Y este es un artículo publicado en el New England Journal en 1994 mostrando la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple. Y como pueden apreciar, no se logró ningún progreso entre los 60 y principios de los 90. Y la supervivencia media de los pacientes con mieloma en ese momento era aproximadamente del 2%. ¿2 + 5 años? Así que comenzamos con esto. Y solo para mencionar brevemente algunos trabajos que hicimos en los pacientes elegibles para trasplante. Entonces, este es el primer artículo del New England Journal del IFM, publicado en 1996, mostrando los beneficios del trasplante autólogo de células madre frente a la quimioterapia convencional. Y este fue un trabajo muy seminal para muchos países, para muchos doctores, y esto fue importante para muchos pacientes. Y pocos años después, esto es 2002, publicamos con Philippe Barr este régimen de acondicionamiento Maluma 200 para el trasplante autólogo de células madre. Así que el IFM básicamente estableció, al menos en parte, este régimen de acondicionamiento para el trasplante autólogo de células madre que todavía estamos usando hoy. El primer estudio que hicimos en ancianos se llamó Estudio IFM 9501. Y como pueden ver, no se hizo ningún progreso. Con estos diversos regímenes de combinación usando ya sea melfalán o dexametasona o la combinación de melfalán y dexametasona. Así que el brazo de control era melfalán, prednisona, teníamos melfalán, dexametasona, dexametasona sola y dexametasona en combinación con interferón alfa. Y esta es la supervivencia. Aquí, y la supervivencia media estaba entre 30 y 40 meses. Así que esta era la situación que teníamos antes de la reaparición de la talidomida. Así que la historia de la talidomida es algo simplemente asombroso en el mieloma múltiple. La talidomida fue presentada por primera vez el 6 de diciembre 1998 en la reunión de la Sociedad Americana de Hematología en Miami por Bart Barloggy. Y esto fue algo tremendamente importante para los pacientes con mieloma múltiple. Así que, tan importante. Los jóvenes de hoy no se dan cuenta exactamente de cuánto esta nueva historia de la talidomida fue importante. Y también fue el primer paso para un progreso adicional. Porque, como les mostraré un poco más adelante, pasamos de la talidomida a la lenalidomida, a la malidomida nueva, lleva imagen, nuevo modo celular, etcétera. Así que este fue el comienzo de una nueva y muy importante historia en el mieloma múltiple. Así que cada médico de mieloma tiene una historia de talidomida. Y esta diapositiva solo presenta a uno de mis pacientes. Tratado con talidomida en 1999. En 1999. Teníamos, curiosamente, en Francia tuvimos acceso bastante temprano a la teledermida. Así que cuando regresamos de H en 1998, tuvimos una reunión con la agencia francesa que se llamaba APSAPS. En ese momento, y dijimos a los colegas de regulación, hemos visto resultados extremadamente buenos con la talidomida. Podemos tener acceso a este medicamento porque el medicamento estaba disponible para otras enfermedades. Y como finalmente la agencia francesa aceptó muy temprano
a principios de 1999 para proporcionar acceso a los pacientes. Y este es un caballero que tenía un mieloma múltiple muy refractario en julio de 1999. Y puedes ver que este es el componente IgA e IgAMAQui. Y después de unas pocas semanas de talidomida a la dosis de 400 miligramos diarios, logró casi una respuesta completa. Así que esto fue como un tipo de milagro. Pero, como dije antes, muchos de nosotros tenemos una historia como esta, pero a veces no necesitas tener mucha paciencia para ver que un medicamento es muy efectivo. Este fue definitivamente el caso de la talidomida, así que tuvimos mucha suerte. Tengo que decir que he sido un investigador de ensayos y un investigador afortunado. Y nosotros, la ayuda muy importante de muchos de mis colegas en el IFM, sí, IFM realizó varios estudios con talidomida, de hecho, y este estudio aquí fue parte de la sesión plenaria de ASCO 2006. Este fue el resumen número 1, y la discusión fue dirigida por el doctor Ken Anderson. Así que lo pasamos bien en NASH hace casi 20 años con esta combinación de melphalan, prednisona y talidomida. Así que esta es la diapositiva original. Primera diapositiva de esta presentación plenaria de ASCO. Y en ese momento teníamos un estudio de 3 brazos con melphalan, prednisona, de melphalan, prednisona, talidomida versus algún tipo de trasplante autólogo de células madre adaptado para los ancianos. Y esta es la supervivencia que presentamos. Hace 20 años, mostrando que la curva de melphalan, prednisona, talidomida es la roja y la supervivencia media fue aproximadamente más de 50 meses y fue significativamente mejor en comparación con este trasplante autólogo de células madre de intensidad reducida o melphalan, prednisona solo. Curiosamente, y diría que no es una historia divertida, pero de hecho este artículo, fue rechazado muy rápidamente por The New England Journal en pocas horas. Y entonces fuimos a The Lancet y The Lancet, sí, publicó este estudio y el estudio logró aparecer en la portada de The Lancet en ese momento. Así que esto fue en 2007. En ese momento The Lancet dijo que el uso de talidomida en combinación con melphalan y prednisona debería ser el estándar de atención o el tratamiento de referencia para pacientes ancianos, no tratados previamente con mieloma múltiple. Después de eso, solo para cambiar a algo un poco diferente, nosotros ya tuvimos más y más reuniones sobre mieloma después de la reaparición de la talidomida. Así que, ya sabes, tienes que darse cuenta de que antes de la talidomida, en ese momento solo teníamos agentes alquilantes, en ese momento solo teníamos trasplante autólogo de células madre. De hecho, teníamos pocas reuniones sobre mieloma y luego, después de la talidomida y después de todos estos nuevos medicamentos, tuvimos más y más reuniones sobre mieloma. Y hoy tenemos reuniones sobre mieloma casi cada semana. Y esto es importante tanto para los pacientes como para los colegas. Así que en 2011 organizamos lo que llamamos, lo que hoy llamamos la reunión de la Sociedad Internacional de Mieloma o reunión del Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma en Como París. Y en esta diapositiva pueden reconocer al doctor Haruso, al profesor Guy. La reunión fue organizada por Philippe Moreau, Jean-Paul Firmino y yo mismo. Y fue un buen momento y muchos de nosotros todavía recordamos este importante evento o esta reunión tan amistosa que tuvimos en París en 2011, que fue lo siguiente. Así que después de la talidomida, y como dije antes, el proceso del IFM es avanzar paso a paso. Así que teníamos Malfur y Prednisona en combinación con talidomida y diseñamos un nuevo estudio usando lenalidomida.
Y así, la lenalidomida fue después de la talidomida, digamos. En ese momento también teníamos este conocimiento de entonces que no, la dexametasona en dosis bajas era mejor que la dexametasona en dosis altas. Esto fue publicado por Vincent Rushkammer en 2006. Y así esta combinación de lenalidomida y dexametasona en dosis bajas se consideró potencialmente muy efectiva para los pacientes. Y así el IFM diseñó este estudio, llamado el primer estudio con este MPT, brazo de control, y teniendo dos brazos con lenalidomida y dexametasona en dosis bajas, así que uno era lenalidomida y dexametasona en dosis bajas por 18 ciclos. El otro brazo era lenalidomida y dexametasona en dosis bajas, administrada continuamente. Y así el estudio estaba a favor de esta combinación de lenalidomida y dexametasona en dosis bajas, de manera continua e ininterrumpida. Este estudio fue muy internacional, así que en el momento de la publicación del estudio, este fue el estudio más internacional que habíamos realizado en el campo del mieloma múltiple. Así que habíamos inscrito a 1,600 pacientes en muchos países, incluyendo Asia, incluyendo China, Corea del Sur, Taiwán, el área de Asia-Pacífico, muchos países en Europa y América del Norte. Así que este fue un estudio muy internacional. Eso no era tan común en ese momento y el estudio fue publicado en el New England Journal en 2014. Así que el estudio fue parte de la sesión plenaria de ASH en diciembre de 2013. Así que el estudio fue considerado como una especie de paradigma, cambiando el estudio que cambia la práctica. Por primera vez pudimos demostrar que en los ancianos podríamos evitar el uso de melfalán en dosis bajas. Y también fuimos en parte responsables de este concepto de terapia continua, porque el régimen de tratamiento que finalmente fue aprobado era lenalidomida y dexametasona en dosis bajas administradas de manera continua. Así que este concepto de terapia continua versus terapia de duración fija sigue siendo un poco controvertido, pero somos en parte responsables de este concepto de terapia continua en el mieloma múltiple. Luego, nosotros, como siempre, procedimos paso a paso. Y teniendo este brazo de control de lenalidomida y dexametasona, combinamos el anticuerpo monoclonal CD38 daratumumab con lenalidomida y dexametasona. Así que este fue el estudio llamado MIAS, es decir, daratumumab, lenalidomida, dexametasona o DRD. Y este estudio también fue muy exitoso. Así que la PFS se muestra en el lado izquierdo y la mediana de PFS fue con DRD fue aproximadamente 62 meses, un poco más de 5 años. Y la supervivencia, la mediana de supervivencia con DRD se alcanzó a Peconnect los 90 meses, lo cual es, lo cual pues fue, digamos, sin precedentes en ese momento para los ancianos. Entonces, la mediana de supervivencia con DRD es aproximadamente 7.5 años, lo cual no es un mal resultado del estudio. Así que esto también fue publicado en 2019 en el New England Journal of Medicine. Esto fue parte de la sesión de resúmenes innovadores de ASH en diciembre de 2018. Luego, como siempre, nosotros combinamos ah, eh, el uso de, combinamos el uso de DRD con bortezomib, o se podría decir que usamos BRD como brazo de control. Estos son los últimos estudios internacionales importantes de fase 3 en mieloma múltiple que han sido presentados o publicados recientemente. El primero se llamó el estudio IMBRO, así que el brazo de control fue BRD, que era un tipo de cuidado muy bien establecido para el mieloma múltiple, tanto en pacientes ancianos como en los más jóvenes.
Y el brazo de investigación fue la combinación de isatuximab con BRD, siendo isatuximab un anticuerpo monoclonal CD38. Y el IFM tenía un estudio académico adicional de IFM llamado Beneficio, utilizando isatuximab, lenalidomida y dexametasona, que es básicamente un equivalente de DRD versus isatuximab con un régimen ligero de BRD. Y finalmente tenemos otro importante estudio internacional llamado CEPHEUS, que tiene VRD versus daratumumab en combinación con VRD. Así que los objetivos primarios fueron un poco diferentes entre los estudios, así que fue PFS para IMRO versus negatividad de MRD para los otros dos estudios. Y así, este es el último, el paso más reciente para el tratamiento. De primera línea de pacientes ancianos con mieloma múltiple. Y el PFS en el estudio IMRO se muestra aquí. La mediana de PEFS fue aproximadamente de 54 meses para VRD. Y la tasa de PFS a 5 años fue del 45% con VRD y la mediana de PFS no se alcanzó para la combinación de isatuximab y VRD. La tasa de PFS a 5 años fue del 63% para isatuximab VRD con un seguimiento prolongado, con una mediana de seguimiento prolongada de aproximadamente 5 años. Así que este es un nuevo paso adelante. Este es un nuevo progreso para estos pacientes ancianos con mieloma múltiple recién diagnosticado. Y también publicamos este estudio en el New England Journal en junio de 2024 y el estudio de beneficio fue publicado al mismo tiempo por mi joven colega, el doctor Xavier Leleu, en Medicina Natural. Así que este fue un gran logro para el IFM y para todos los demás colegas importantes alrededor del mundo en el contexto del estudio IMBRO. Este es básicamente el panorama. Comenzamos con Benjamín y prednisona. Simplemente añadimos teledomida. Pasamos por lenalidomida y dexametasona a través de VRD. Nosotros establecimos DRD como un estándar de atención. Y finalmente, el último paso es tener ahora, ya sea tuximab VRD o diretumumab VRD, como nuevo estándar de atención para el paciente anciano con mieloma múltiple recién diagnosticado. Y como pueden apreciar en esta diapositiva, la supervivencia media era de aproximadamente 3 años al principio. Y es de 7.5 años para el año de DRD. Y se espera que sea algo entre 8 y 10 años con el uso de isatuximab o daratumumab en combinación con BRD. Todavía tenemos algunas preguntas importantes. Y, por supuesto, el siguiente paso será el uso de la terapia con cortisel para los ancianos y también para los pacientes más jóvenes, por supuesto, o el uso de anticuerpos biespecíficos. Y ahora tenemos varios estudios importantes en curso investigando el uso de anticuerpos biespecíficos en la primera línea. Y finalmente me gustaría destacar algunos otros temas y que no están relacionados con nuevos medicamentos. Un tema importante sigue siendo la infección. Todavía tenemos varios pacientes con mieloma que mueren de infecciones muy, y esto también ocurre con nuevos regímenes muy efectivos. Y esto es algo en lo que todavía tenemos que trabajar. Y finalmente, esta discusión sobre la terapia continua versus la de duración fija sigue siendo una discusión importante, así como el papel de la enfermedad mínima residual en el mieloma múltiple. Así que estas dos cosas son dos cosas importantes, se muestran aquí. Esto es algo que hicimos hace unos años tratando de establecer un modelo para el riesgo de infección severa. Esto no fue perfecto en absoluto y animaría al nuevo joven doctor Maluma a trabajar en esto muy seriamente. Y también teníamos interés en este concepto de fragilidad, nosotros y otros
publicamos un puntaje de fragilidad IFM que está siendo utilizado por nosotros y por algunos otros colegas alrededor del mundo. Y finalmente, este interés en pacientes frágiles ha sido destacado en varias sesiones de Marlema, incluyendo la sesión educativa de ASH 2018 en ASH hace unos años. Así que esto ahora es algo importante. Así que este concepto de fragilidad tiene valor clínico y todavía tenemos que trabajar en este concepto de fragilidad solo. Para combinar publicación y una imagen, diría yo. Como mencionó Muhammad, yo tenía dos muy buenos doctores de Marlema conmigo. Dr. Xavier Lelouch a la izquierda es ahora el jefe del departamento de hematología en Poitiers. Y el profesor Salomon Manier está conmigo en Lille. Y estos son dos hematólogos muy brillantes y grandes médicos de mieloma y también grandes investigadores y excelentes en ensayos clínicos y buenos amigos. Y estaba muy feliz de publicar en 2024 este artículo sobre cómo trato en Blood con mis dos más y jóvenes colegas, y este es el IFM. Comencé mostrándoles un IFM lanzador en 2005, por lo que este es un lanzador IFM en 2024, durante la última reunión del IMSS en Río. En ese momento por Muhammad, recibí el llamado premio Walter Term y esta es también mi segunda familia Marama. Así que este es el equipo Kumi con Muhammad, con Arnon Nagler y con Marie B. Mateos. Y tenemos cada año una reunión muy agradable y amistosa en París y la última sesión será el próximo mayo. Y esto es algo muy importante para muchos de nosotros. Oh, me gustaría terminar con solo un par de diapositivas. Esta probablemente sea mi primera reunión de mieloma y de hecho estoy aquí. Probablemente fue en 1985. Es una oportunidad para mostrarles a otros doctores importantes. Por ejemplo, este es el doctor Brian Deary aquí y este es el doctor John Bladet aquí. Este es el profesor Waldenstrom. Y en el lado izquierdo, este es el profesor Bob Kite, este es el profesor Baloghi. Y, y este es el profesor Maribo Cadoro de Italia. Y el líder de este grupo, el muy buen colega que organizó esta reunión con PENS en Bruselas, en Bélgica, en 1985, fue el profesor Benjamin Van Camp. Y me gustaría mencionarlo porque Benjamin Van Camp también ha sido un gran doctor en Maluma y muy útil para mí al principio de mi carrera. Así que me gustaría agradecerle por todo, pues lo que hizo por mí en el pasado, en los años 80. Y finalmente me gustaría agradecer a mi esposa. Así que esta fue, de hecho, mi primera diapositiva en el momento de mi presentación en el IEMS para el premio World Entry en Río el pasado septiembre. Y ella, por supuesto, ella merecía una parte de este premio y ella es simplemente maravillosa y ha sido de gran ayuda y la amo desde hace muchos años. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Facón, por una sesión absolutamente inspiradora e iluminadora. Qué viaje tan magnífico. La profundidad de su conocimiento y pasión por avanzar en la hematología realmente nos ha dejado en el O. Y así que, como parte de la serie Pioneros en Hematología del IC, creo que ha puesto el listón muy alto, es un estándar notable. Y todos nosotros aquí en el IC estamos profundamente agradecidos por la visión invaluable. Y fue un honor aprender de usted y gracias por compartir
esta hermosa historia. Por supuesto, el concepto de este seminario web es, después de su presentación, tener una pequeña discusión juntos. Y de hecho, tengo algunas preguntas para usted. Y para ser honesto, me inspiró una de sus diapositivas y me gustaría pedirle amablemente que amplíe sobre esta diapositiva titulada Hoja de ruta del IFM. En primer lugar, en su opinión, y podría explicar a nuestra audiencia, a todos nosotros, el espíritu de amistad y camaradería. Eso es obligatorio y necesario en todo lo que hacemos. Y si realmente queremos avanzar en el campo juntos, No, eso es definitivamente algo extremadamente importante. Así que hemos estado desde el principio, todo y relativamente, al principio éramos un grupo relativamente pequeño de personas, o de hecho, y no había, era muy, muy amigable, sin competencia fuerte, y todos estaban, Mochi solo querían hacer un buen trabajo para mis pacientes. Y por ejemplo, cuando te muestro esta, digamos, exitosa y una serie de estudios clínicos, debo decir que estos diseños de estudio han sido desafiados de una buena manera por muchos colegas. Así que este no es el estudio, el primer estudio no fue el estudio de Thierry Facon, el primer estudio fue el estudio del grupo. Y no tengo tiempo para hablar de eso, pero este diseño de MPT versus lenalidomida y dexametasona de forma continua o no continua, no fue solo, fue una discusión. A veces fue una discusión difícil de buena manera. A veces no estábamos en la misma línea. Algunos estudios han sido fuertemente discutidos dentro del IFM, pero siempre ha sido muy amigable y creo que eso es muy, muy importante. Y los demás, dije, necesitamos orientación académica también, porque así que los colegas de las compañías farmacéuticas son simplemente maravillosos. Así que tengo muchas buenas historias con buenos colegas de las compañías farmacéuticas. Y por ejemplo, y también es cierto que, por ejemplo, esta historia de la talidomida, este primer estudio con lenalidomida, se realizó también con colegas de compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con la combinación de daratumumab y lenalidomida. Lo mismo ocurre con cetuximab, etcétera. Pero creo que la idea original, o el concepto original, debería venir de personas académicas porque simplemente porque conocen a los pacientes y ellos, y así ellos, es, ya sabes, la idea debería venir de personas académicas del IFM, del MN, de otros grupos. Y luego, estas ideas deben ser discutidas con colegas de compañías farmacéuticas. Y ahí, al final del día, tienes una buena oportunidad de obtener un buen estudio y es un trabajo en equipo, en el buen sentido. Así que, y no me gusta, por ejemplo, solo si imaginas que un estudio debería ser diseñado solo por una compañía farmacéutica, no estoy de acuerdo. No estoy contento con eso. Y por lo tanto, la orientación académica es algo extremadamente importante. También y sí parece que avanzar paso a paso es algo importante. Así que básicamente en este marco de grandes estudios de fase 3, que todavía son el estándar de oro para la aprobación de medicamentos, si demuestras que B es mejor que A. El siguiente paso es tener B como brazo de control e investigar C. Y así
este proceso no es brillante, no es ingenioso, pero es simplemente el camino, sí, el buen camino a seguir. Eso es, también es importante probablemente realizar buenos estudios de fase 2, tomarse el tiempo para observar los resultados de los estudios de fase 2 antes de pasar a los estudios de fase 3. De lo contrario, podrías correr riesgos para los pacientes o podrías hacer, digamos, algún tipo de trabajo subóptimo. Y así, tengo que decir que siempre ha sido que la filosofía del IFM es avanzar con cautela, paso a paso, con cautela, pero rápidamente, lo que también significa que en el momento en que comienzas con un estudio clínico, debes ir rápido. Y ha sido el valor del IFM durante muchos años también poder tener la buena idea, el buen momento y llevar a cabo estudios rápidamente, con alta calidad. Pero en teoría esto es fantástico. Yo, y por supuesto, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo contigo sobre la importancia de las discusiones con diferentes partes interesadas, porque todos compartimos el mismo objetivo. Pero creo que insististe durante tu charla en algo que creo que se está volviendo cada vez más difícil de realizar, que es el ensayo sencillo. Sabes, ahora cuando miro el diseño de algunos ensayos, sabes, hay como el primer paso, el segundo paso, luego la determinación de la dosis y luego tienes como dos aleatorizaciones en algún punto. Entonces, ¿cuál es el secreto mágico donde, como dijiste, lograste guiarnos a través de, en los últimos 20 años, más o menos, A versus B, luego B versus C, luego C versus D y tal vez mañana D versus E? ¿Sabes? Los más brillantes estudios que he visto en el IFM han sido los estudios sencillos. Y por ejemplo, sabes, el estudio publicado por Michelle Attali en 1996, quimioterapia convencional versus trasplante, es simplemente simple, obvio. Cuando Michelle también digo, Michelle ha sido el mejor investigador de ensayos que he visto. Luego, como sabes, como todos sabemos, hizo el VRD con o sin trasplante de células madre. Sabes, esto es muy, podrías decir hoy, podrías decir que este fue un estudio obvio, pero nadie fue capaz de hacerlo antes. Y él dijo, está bien, esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la pregunta más importante alrededor de 2010. Así que la idea es simplemente la buena idea. El momento es bueno y simplemente hacerlo simple. Tengo que confesar que hice algunos estudios bastante complicados. Hice estudios de 3 brazos. Lo que puedo decirte es que los estudios de 3 brazos son un poco complicados, un poco complejos. Así que el estudio MPT fue un estudio de 3 brazos. El primer estudio con estos 2 brazos teniendo lenalidomida en el hexaminatazone versus MPT fue, por definición, un estudio de 3 brazos. Y bueno, al final fue exitoso, pero siempre es un poco más confuso. Y como mencionaste, si tienes una randomización, una segunda randomización, entonces las cosas son aún más complicadas. Así que no estoy diciendo que tienes algunos buenos estudios con 2 randomizaciones de todos modos, pero si puedes hacerlo lo más simple posible, creo que es probablemente la mejor manera de proceder. Así que déjame hacerte una pregunta, y esto viene de nuestra audiencia, de hecho. Mostraste en el manejo del mieloma múltiple en ancianos que hoy los mejores resultados, al menos en el llamado paciente mayor, pero relativamente en forma, los mejores resultados son los que se logran con cuádruples. Y creo que tu último, diría, hallazgo fue este, el estudio IMROS, estuximab más URD.
Entonces, si tienes que diseñar el próximo ensayo, ¿cuál será el siguiente? ¿Uno simple? O tal vez tengas otras ideas diferentes. De hecho, puedes mostrar diferentes ideas. No, es que tu punto es bien recibido y tu punto es correcto, porque hoy es más difícil diseñar estudios simples por muchas razones diferentes. La razón obvia es que tenemos cada vez más nuevos medicamentos. Entonces, al final del día, puede que no tengas suficientes pacientes para incluir en todos estos nuevos estudios de mieloma. Y algo que también es nuevo en el campo del mieloma múltiple es que tenemos varios medicamentos que apuntan al mismo objetivo. Por ejemplo, si miras a BCMA como un objetivo, tienes varios anticuerpos biespecíficos de BCMA, tienes dos, HI-BCMA corti, aprobados. Así que es este tipo de tener al mismo tiempo medicamentos similares es mucho más confuso en comparación con lo que teníamos en el pasado. Sabes, en el pasado, entre talidomida, lenalidomida y pomalidomida, tenías unos pocos años, no era el mismo marco temporal. Hoy tienes el eclistamab, el ranatamab, ciltacel, todos estos activos de BCMA al mismo tiempo. Y así hay algo nuevo, es solo la competencia con medicamentos muy similares o activos muy similares. Así que y luego, lo malo es que cuando tienes competencia necesitas ir rápido. Y probablemente deberías intentar no ir demasiado rápido. Porque, y si haces eso, puedes comprometer la seguridad. No, pues no puedes hacer el estudio correcto. Y, por ejemplo, solo es un comentario muy general, por ejemplo, pero no estamos. Sabemos que por BCMA. Y, y otros anticuerpos específicos en el mieloma múltiple son medicamentos muy efectivos. Pero no estamos seguros sobre el buen cronograma y el cronograma no tomamos el tiempo para establecer un buen cronograma antes de pasar a buenos estudios de fase 3, etcétera. Y esto es probablemente la consecuencia de este tipo de, digamos, competencia entre medicamentos similares que están en el mercado o que están en estudios clínicos al mismo tiempo. Entonces, ni, por supuesto, los nuevos estudios deberían necesitar un quad, brazo de control, ya sea de BRD o esa VRD, al menos para los pacientes no frágiles, y aún podría tener un DRD como brazo de control para los pacientes más frágiles. Entonces, por supuesto, una estrategia atractiva sería combinar un CD38 y un bispecífico, o tal vez combinar el bispecífico de lenalidomida y el CD38. Pero tengo que decir que me gusta el concepto de combinar un CD38 y un bispecífico solo porque no es un régimen libre de quimioterapia, sino que se trata de, es un régimen libre de PEI y de imagen y esto es algo nuevo. Pero como sabes, pronto tendremos 3 anticuerpos específicos, no solo anticuerpos bispecíficos. Así que mi pregunta podría ser, mi interés, por ejemplo, podría ser, yo no omitiría los anticuerpos bispecíficos. Pero las cosas están avanzando tan rápido en el mieloma múltiple que podrías decir que avanzar rápido o razonablemente rápido hacia 3 anticuerpos específicos posiblemente sería una buena idea. Y podrías decir que, bueno, podrías hacerlo posiblemente mejor que con un anticuerpo bispecífico, con 3 anticuerpos específicos. Así que las cosas están avanzando muy rápido en el mieloma múltiple.
y estoy de acuerdo en que podría ser un poco confuso para nosotros y también podría ser un poco confuso para las compañías farmacéuticas, pero la buena noticia es que de todos modos es bueno para los pacientes. Gracias, Thierry. Y creo que tener todos estos medicamentos y todas estas opciones es definitivamente un buen problema para tener. ¿Es un buen problema? Nos mantendrá ocupados durante los próximos años. Así que, antes de concluir este webinar tan especial, ¿cuál sería tu consejo a un joven colega que quisiera embarcarse en este campo de la investigación clínica, ya sea en mieloma o fuera del mieloma? Porque creo que lo que has descrito también en tu trayectoria puede aplicarse a alguien que esté interesado en linfoma y leucemia, en cualquier trastorno sanguíneo o cualquier cáncer en general. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para el éxito, tu receta para el éxito? Oh, creo que tienes que ser apasionado, ¿sabes? Tienes que serlo. Así que los jóvenes hematólogos, ellos tienen, como teníamos en el pasado, tienen mucha energía, tienen un interés muy fuerte en la terapia celular. Muchos jóvenes hematólogos están muy entusiasmados con las estrategias CAR-T, por ejemplo, nuevas modalidades para la inmunoterapia. Pero bueno, sabes, creo que volvería a este tipo deberían trabajar juntos. Creo que esto, lo que es, estamos felices, yo estoy feliz y tú estás feliz de ver el nuevo IFM, por ejemplo, porque son como nosotros. Así que tienen mucha energía, tienen muchas ideas y es muy importante trabajar juntos. Eso es definitivamente un trabajo en equipo. Siempre tendrás, como dijiste, tenemos nuevos medicamentos para los próximos 10 años y aparecerán nuevos medicamentos. Cada año obtienes un nuevo candidato a medicamento para el mieloma o, de hecho, muchos nuevos candidatos a medicamentos. Así que no tengo recomendaciones específicas, excepto el hecho de que debes siempre tener en cuenta que estamos aquí para cuidar a los pacientes. Para hacerlo, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para curar el mieloma, al final el linfoma puro. Creo que no estamos lejos de curar el mieloma múltiple y es probable que algunos pacientes estén muy probablemente curados, de hecho, con las nuevas modalidades de tratamiento. Así que estoy bastante confiado para el futuro y creo que la mayoría de los pacientes con mieloma serán curados en los próximos años. Gracias, Thierry. De hecho, me puede llevar una hora o más leer todos los mensajes de felicitación que has recibido, pero leeré solo uno, que creo que resume todos ellos. Esto es de la profesora Vania Hungría en Brasil, nuestra amiga Vania, y ella escribió: Profesor Thierry Facon, muchas gracias por su trabajo pionero trayendo tanta inspiración a toda la comunidad. Gracias, Vania. Gracias, Vania. Gracias. Gracias, Vania. Gracias a todos por seguir el POAIC, y en nombre de todos aquí en la Academia Internacional de Hematología Clínica, me gustaría extender mi gratitud al profesor Facon por una carrera tan sobresaliente e inspiradora. Como un verdadero pionero en hematología, Thierry, tus contribuciones al campo continúan, creo, moldeando la manera en que entendemos y tratamos el mieloma múltiple. La sesión de hoy no solo fue un testimonio de tu inmensa experiencia, sino también, y creo que pronuncias esta palabra, de tu pasión por avanzar en el conocimiento y mejorar el cuidado de los pacientes. Los pacientes siempre están en el centro de todo lo que hacemos. Así que gracias por compartir tus ideas con nosotros y por ser una luz guía en el campo de la hematología. Ha sido un privilegio absoluto aprender de ti, Thierry. Donde quiera que estés, estás siguiendo al IAG.
alrededor del mundo y a través del campo de la hematología. Nos vemos pronto y cuídate. Muchas gracias, Muhammad. Gracias y feliz año nuevo a todos. Adiós.